Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz año a todos, espero que la hayan pasado bien. Los que ya llevan algunos años aquí en la iglesia saben que les vamos a decir feliz año todo el mes de enero. Sí, todo el mes de enero les vamos a decir feliz año, pero ya en febrero ya no. Y saben, hoy, como acabamos de ver en el video, inicia un nuevo año. Pues por lo menos el primer domingo del año. Y con ello, ¿saben? Hay algo muy especial que pasa, casi mágico que pasa. Y es que cuando inicia un nuevo año, la verdad es que no pasa nada, es un día más, es un día más en el calendario, cambiamos la página y ya, o sea, realmente, técnicamente, hay personas un poquito más cínicas que dicen, es otro día más, no hay por qué hacer gran bulla, pero algo pasa. Algo pasa todos los años y es algo muy especial, y es que comienza el nuevo año, y con el comienzo del nuevo año hay un nuevo comenzar en la mayoría de nosotros, en el corazón de todos nosotros. Comienza un nuevo año y con ello, por alguna razón, hay nuevas esperanzas. Todos decimos, este sí va a ser el año, ¿no? Sí, nos levantamos diciendo, este sí va a ser el año donde sí voy a lograr todo, este va a ser el mejor año de mi vida. Y hay algo en nosotros que renueva las esperanzas que tal vez se habían muerto por todos los problemas del año anterior. En el nuevo año, por alguna razón, también hay fuerzas renovadas. No sé, uno venía agotado diciendo, ya no aguanto que se acabe el año, y de repente quemamos los cohetes y pareciera que con la explosión algo explota dentro de nosotros y salimos diciendo, bueno, sí, ahora sí a darle con todo. Y uno dice, ¿de dónde salieron esas nuevas fuerzas? O sea, ¿de dónde salió esa nueva determinación? Y con eso pues vienen nuevas rutinas, pero sobre todo, como mirábamos en el video, hay nuevas resoluciones. ¿Cuántos aquí son de hacer nuevas resoluciones todos los años? Ok, no todos, pero déjenme adivinarlas. ¿Puedo adivinar? Sí. Les voy a decir cuáles son sus nuevas resoluciones. Díganme si me equivoco. Número 1, queremos ser más ordenados. ¿Cuántos quieren ser más ordenados este año? Amén. Sí. Número 2, queremos manejar mejor nuestro tiempo. Algunos, como yo, ya comenzamos a poner límites en nuestro teléfono. Sí, y a mí los domingos en la mañana me suena, esta semana pasaste, ni les voy a decir cuántas horas en mi teléfono todos los días porque es vergonzoso, pero entonces ya comenzamos a poner nuevos límites. Mi hijo mayor me puso clave en mi teléfono para poder controlar algunas cosas más, pero queremos manejar mejor nuestro tiempo. Número 3, todos siempre queremos mejorar nuestra salud. Esa es la forma moderna de decir voy a bajar de peso. Eso puede significar voy a ir al gimnasio, algunos ya se inscribieron. Sí, algunos desde ayer, yo vi fotos de algunos así como que mi primer entreno del año. Dios te bendiga, mi año comienza mañana. Sí, pero o sea, queremos ir al gimnasio, queremos comenzar dieta, sí, queremos dejar de tomar Red Bulls, sí, queremos hacer todas estas. Amén, me dicen por acá. Sí, queremos hacer todas estas cosas que comienzan mañana, pero queremos mejorar nuestra salud, queremos ahorrar. ¿Cuántos tienen una meta de ahorro? Amén, gloria a Dios, que el Señor les conceda alcanzar esa meta. Pero entre esas resoluciones hay una que se repite todos los años, y hay una que es hermosa, es una resolución maravillosa, y es que mucha gente dice, ok, este año me voy a acercar más a Dios. Y eso otra vez puede tener diferentes formas. Voy a leer más mi Biblia, voy a orar más, voy a ir a la iglesia, pero al final del día queremos acercarnos más a Dios. Y esto se puede dar de varias maneras. Hay algunos que han estado alejados, se fueron a echar su colazo por el mundo, se fueron a echar su vuelta lejos de la iglesia. Y aquí no estoy para juzgar a nadie, sí, pero de repente estando allá dicen, ya, quiero regresar. Ya es hora de regresar a casa. Y estando ahí lejos, quizás como el hijo pródigo, ahorita vamos a hablar de él en un momentito, dicen, ok, ya es hora de regresar a la casa de mi padre. Otros no se han alejado. Aquí están, aquí han estado constantes, pero fríos. Se murió un poquito la pasión, perdimos un poquito el primer amor, ¿sí? Y aquí hemos estado quizás por costumbre, quizás por disciplina, quizás aún por convicción.
Pero la pasión, hace falta algo de pasión en nuestro corazón. Y algunos de nosotros comienzan el año nuevo diciendo: ok, Señor, este año aviva el fuego del don de Dios que esté en ti. Este año vamos a retomar a recuperar nuestro primer amor. Pero otros tal vez están aquí, no se han ido, no se han enfriado, están apasionados y simplemente dicen: quiero más. O sea, quiero crecer más, quiero aprender más, quiero servir más, quiero hacer más. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Ahora, yo quiero que sepamos algo, porque quizás este es el deseo que te trajo aquí hoy en el primer domingo del año. Quizás muchos vinieron aquí después de algún tiempo diciendo: no, el primer domingo del año vamos a comenzar bien. Sí, y otra vez, es un buen deseo, es una excelente resolución, pero hay un texto. Miren, porque es mucho más que solo un deseo. Hay un texto, miren, hay un texto que nos impulsa y que nos mueve, y que creo yo que al inicio del año debería estar en nuestra mente. Y es que en Filipenses capítulo número 2 y versículo número 12, el apóstol Pablo está haciendo un llamado, está haciendo una advertencia a la iglesia de los filipenses y les dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y miren qué interesante esto, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ojo, no me voy a meter a problemas el día de hoy, sí, porque algunos dicen: entonces se puede perder la salvación, hay que cuidarla con temor. No me voy a meter a esos problemas el día de hoy. Yo solo quiero que veamos entre líneas lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es algo así: de todas las cosas que te vas a proponer este año, de todas las metas que vas a trazar, de todas las resoluciones que vas a escribir, asegúrate de ocuparte primero en cuidar y en atender tu alma. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, ¿sí? Y ojo, esto no es un llamado a esforzarme más. Sí, este año me voy a esforzar más, aunque debemos esforzarnos más. Pero tenemos que tener cuidado, porque si solo lo vemos como un llamado a esforzarnos más, esto puede causar en nosotros cierta ansiedad espiritual. ¿A qué me refiero con eso? Cierta ansiedad espiritual de decir: ¿será que estoy haciendo lo suficiente? ¿Será que estoy orando lo suficiente? ¿Será que estoy leyendo lo suficiente? Sí, y no queremos pretender que por nuestras propias fuerzas vamos a alcanzar a Dios o vamos a ganar algo de parte de Dios. Y entonces, para que no tengamos esa duda, el apóstol Pablo nos da un siguiente versículo. Este fue el versículo número 12, pero el versículo número 13 nos trae un poquito de balance a este llamado. Ocúpense de su salvación, cuiden su alma, tracen metas que tengan que ver con el cuidado de su corazón. Pero sepan, versículo número 13 dice, que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ese deseo de acercarte a Dios o de regresar a una relación con Dios, ese deseo de crecer en Él, de recuperar el gozo y la pasión por Dios, no nació de ti. Ese deseo no nació porque tú eres tan bueno, tan justo, tan piadoso, tan lindo, tan espiritual. No, es simplemente una evidencia de que Dios ya está trabajando en ti. Porque es Dios el que puso ese deseo. Antes que pensaras en tus resoluciones, antes que hicieras tus planes, antes que escribieras tus metas, Dios comenzó a trabajar poniendo un querer en tu corazón, poniendo un deseo en tu corazón. Y el mismo Dios que pone ese querer también va a proveer las herramientas para que hagamos el hacer, para Él hacer y que podamos de verdad cumplir eso. Y de eso se trata esta serie. De eso se trata esta serie, de poder darte las herramientas de cómo el querer que Dios puso, ahora cómo llegar al hacer. ¿Sí? Y hay una parábola, hay una historia que Jesús contó, y la mayoría de aquí la conocen. Espero que la conozcan porque no la vamos a leer completa. La mayoría la conoce, pero a veces cuando leemos esta parábola, cuando leemos esta historia, la leemos pensando que se trata de alguien más.
La leemos pensando que se trata de nuestro amigo que se apartó, de aquel hermano que se fue al mundo, y no la leemos pensando que se trata de nosotros. Pero esta historia es exactamente para gente como nosotros. Y la historia comienza en Lucas capítulo número 15. Y en Lucas capítulo número 15, la historia comienza diciendo así: también dijo, el Señor Jesucristo está contando una parábola, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y como les digo, no vamos a leer toda la historia, hoy se las voy a contar. El menor se rebela contra el padre, le dice, padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Es una forma de decir, no quiero nada contigo, pero quiero tu herencia. Sí. No quiero una relación contigo, pero quiero tu bendición. Y el padre, haciendo algo que no entendemos, se lo da. Y el hijo lo vende y se va lejos y lo malgasta, y dice que comienza a vivir perdidamente. Pero el mayor, porque el hombre tenía 2 hijos, el hijo mayor se quedó. El hijo mayor se queda en la casa. Y tendemos nosotros, cuando leemos esta historia, a pensar que esta es la historia del hijo menor, el pecador, el que se fue, sí. Pero la realidad es que, como vemos en esta historia, ambos, el mayor y el menor, se rebelan de una u otra manera contra el padre, y ambos tienen un corazón que está alejado de su padre, y ambos, aunque de manera distinta, quieren lo mismo: las bendiciones del padre en la relación con el padre. Sí. Y de repente, estando muy lejos, el hijo menor, en medio de su pecado, en medio de ahora su necesidad, porque lo malgasta todo y se queda sin nada, de repente tiene un momento de claridad y regresa con vergüenza. Y en su vergüenza se levanta y comienza a caminar de regreso. Y cuando comienza a caminar de regreso, se topa con su padre. Y esto es lo que le dice, padre, en el versículo 21 le dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El menor entiende su necesidad y entiende que tiene que regresar, y se va de regreso y confiesa su pecado y su necesidad. Pero el segundo, el hijo mayor, se quedó en casa, pero perdió el gozo. El hijo mayor se quedó en casa, pero perdió una buena parte de su relación con el padre. El hijo mayor también quería las bendiciones del padre, pero no la relación con el padre, aun cuando estaba en casa. Y lo peor es que él se sentía mejor, moralmente superior que su hermano. Y cuando ve a su hermano regresar, se enoja, se frustra, se llena de celos y se amarga y se rehúsa a entrar a la fiesta. Pero el padre de ambos, cuando ve que su hijo mayor no entra a la fiesta que él le hizo a su hermano, nos dice esto, dice, y salió por tanto su padre, se salió de la fiesta y le rogaba que entrase a la fiesta. ¿Saben? Uno de los hijos, como algunos de nosotros, necesitaba regresar a casa. El otro, como otros de nosotros, necesitaba regresar al gozo. Pero ambos necesitaban algo que no podían fabricar por sí mismos. Ambos necesitaban algo que necesitaban que el padre estimulara y que el padre despertara en ellas. Y el padre lo hizo. Y el padre lo hizo. Y es mucho más fácil ver cómo el padre despierta esto en el hijo mayor, porque sale y le ruega, o sea, le está rogando, hijo, por favor, entra a la fiesta. Pero nos cuesta un poquito más verlo en el hijo menor. ¿Cómo es que el padre está produciendo el querer en el hijo que está lejos, aun cuando el padre está lejos de él? ¿Sí? Y hay varias formas. Hay varias formas en las que el padre lo hace. Quiero que lo vean, porque aunque el padre no fue físicamente donde estaba su hijo, y aunque no lo levantó y lo puso camino de regreso a casa, ¿saben? Fue la memoria de su padre la que lo levantó a él y lo puso camino de regreso a casa. Fue la memoria del carácter de su padre la que permitió que el hijo menor se levantara y dijera, me voy a ir a casa de regreso. Sí. Lo que lo despierta, ojo, no es la culpa. Lo que lo despierta no es el miedo. Lo que lo despierta no es el sentido de obligación y no es una disciplina directa de su padre.
Es el recuerdo de la bondad y de la misericordia de su Padre la que despierta al hijo menor. Es el recuerdo, es la memoria de la gracia de su Padre. Y para nosotros, si tú has estado lejos, hoy tal vez estás regresando, y no lo hagas por temor, no lo hagas por obligación, es porque recuerdas que tienes un Padre bueno. Es porque recuerdas que tu Padre bueno quizás te va a recibir en casa. Y la memoria de la gracia de Dios es una obra de Dios en tu corazón. El Padre comienza a despertar al hijo menor, ¿saben? Que comienza a despertar el querer al permitir, y ojo, esto es complicado, al permitir que experimentemos una realidad que revela a nuestros corazones nuestra necesidad. Hay muchos que no se dan cuenta de su necesidad de Dios hasta que lo pierden todo. Hay muchos que no se dan cuenta y no levantan sus ojos a ver al cielo hasta que no llegaron al fondo de verdad. Y cuando topan fondo, entonces ven para arriba. Y la necesidad en el hijo menor expone su pobreza. Y la memoria del Padre expone la posibilidad de una restauración. Y aun cuando a veces nos toca vivir cosas difíciles, yo quiero que sepas que Dios usa, es más, Dios crea muchas veces circunstancias, ese tipo de circunstancias, experiencias aún difíciles para abrir nuestros ojos y ahí recordarnos de su bondad. Número 3, ¿saben? El Padre despierta el querer en el hijo menor al conservar la identidad del hijo como hijo. Porque no se pierdan esto. El hijo está lejos, el hijo está alejado y el hijo decide: voy a regresar y le voy a decir, miren esto, no se pierdan esto, y le voy a decir a mi Padre que me haga como uno de sus siervos. Aun cuando él ya no se sentía digno de ser llamado hijo, él seguía sabiendo que era hijo y seguía sabiendo que él era su padre y no había perdido su identidad de quién era él. Aún alejado del Señor, él recordaba: él es mi padre, yo soy su hijo y me he alejado y he pecado y quizás merezco disciplina y quizás merezco castigo, pero él sigue siendo mi padre y yo sigo siendo su hijo. Miren, aún en una tierra lejana, la identidad seguía ahí, dormida quizás, pero no extinguida. Y eso es solo ese pequeño dato en sí es una evidencia de que la obra del Padre no había terminado en ese hijo, y Dios usa eso para encender el querer volver a casa en su hijo. ¿Saben? Número 4, Jesús nos cuenta esta historia en parte para que veamos que aun cuando el Padre parecía estar ausente, estaba activo, aunque invisible ahí. Y la parábola quizás no narra explícitamente las acciones del Padre cuando el Hijo estaba en tierra lejana, pero sí nos enseña esto: el Padre estaba esperándolo. El Padre estaba atento y lo ve venir aun cuando estaba lejos. Y el Padre, cuando estaba lejos, se levanta la túnica y sale corriendo. Los padres no corrían en aquella época, era deshonroso. Se levanta la túnica y sale corriendo a encontrar a su hijo antes que se topara con cualquier otro, para garantizarle: tú eres bienvenido de regreso a casa. ¿Saben? La gracia del Padre antecede aún el regreso del Hijo. La gracia del Padre viene antes aún que el mismo deseo del Hijo de regresar, porque es la memoria del Padre y es la identidad que el Padre había puesto ahí, y es todo esto lo que despierta en el Hijo el querer regresar a la casa de su Padre. Así que, ¿a qué te estamos invitando? ¿A qué te estamos invitando? Si tú te estás preguntando: ok, yo quiero acercarme más a Dios este año nuevo, mi resolución es conocer más a Dios, ¿a qué te estoy acercando? Ya sea que estés regresando, o ya sea que estés aquí pero perdiste la pasión, o ya sea que simplemente quieres crecer, la invitación para ti es la misma que es para todos. Y la invitación comienza con el deseo, con el entender, que el deseo de volver o de crecer no es un acto de voluntad propia.
Es un regalo, es una señal de que Dios ya está trabajando en ti. Y esta serie no se trata de cómo te debes esforzar más o cómo te levantas tú con tus propias fuerzas para ser santo. Se trata de responder al querer que Dios ya puso en tu corazón. Y comenzar a dar algunos pasos, sí, sencillos, prácticos, que en las manos de Dios resultan en un hacer, porque Él pone el querer y Él pone el hacer, que realmente nos acerca o nos despierta hacia Él. De eso se trata esta serie, de esos pasos prácticos que debemos dar, estemos regresando, estemos enfriados o simplemente querramos crecer más. Sí, de esos pasos prácticos que podemos dar y cómo en las manos de Dios ellos van a producir en nosotros una relación viva con nuestro Padre. Así que 4 semanas, 4 pasos, eso es lo que vamos a hacer. 4 semanas dura la serie, 4 pasos, nada complicado, nada del otro mundo. Lo único que va a requerir de ti es que apaches play y comiences a jugar. Eso es lo único que va a requerir de ti. Así que, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es a lo que te estamos llamando el día de hoy? Paso número 1 es esto: congregarnos. Ese es el primer paso, es congregarnos. Ahora, para los que están aquí, bienvenidos, feliz año, ya lo están dando. Dios los bendiga. Ese es el primer paso. Para los que nos ven en línea, ¿dónde está la cámara? Por acá está la cámara. Todavía les falta ese paso, sí, vengan, sí, congregarse en línea no es necesariamente congregarse, pero todos necesitamos entender su importancia, todos necesitamos entender su importancia para aprender a ser disciplinados en Él, para tener la convicción de lo que congregarnos hace y para que a través de esa convicción también nos atrevamos a invitar a otros a dar ese paso junto con nosotros. Así que los que ya están aquí, felicidades, ya dieron el primer paso. Pero quiero que vean esto. En la parábola del hijo pródigo que les acabo de contar, en esta parábola, el hijo pródigo no regresa solamente a una relación con su padre. Miren, no se pierdan esto. El hijo pródigo no regresa solamente a una relación con su padre, regresa a un lugar. Regresa a una casa, regresa a una familia, regresa a una comunidad. Cuando Jesús cuenta la historia y el hijo vuelve a la casa de su padre, la escena no termina con un abrazo eterno entre el padre y el hijo. La escena no termina con el que el padre y el hijo se abrazan y lloran juntos y ahora caminan de la mano por todos los campos por el resto de la eternidad. La historia no termina ahí. Se abrazan, sí, lloran juntos, sí, se dicen palabras de amor absolutamente. Y el padre le dijo: ahora preparé una fiesta para ti. Ahí van a haber otras personas, ahí va a estar la familia, ahí va a estar todos los que trabajan aquí, ahí va a estar todo mi pueblo. Quiero que ahora que regresaste a mí, regreses también a ellos. ¿Pueden ver eso o no pueden ver eso? Sí, el padre lo invita a entrar a la fiesta. El padre lo invita a hacer fiesta. El padre lo invita a compartir con los que estaban en casa. O sea, el hijo regresa a una casa llena de gente. El hijo regresa a una mesa compartida. El hijo regresa a un lugar donde otros se gozan de su regreso. A eso lo está invitando el padre también. Y el hijo restaura no solo su relación vertical con su padre, en nuestro caso con nuestro Padre Celestial, sino también su relación horizontal con la familia de su padre. Restauramos verticalmente, restauramos horizontalmente con el pueblo de nuestro Padre. Volver al Padre, ojo, volver al Padre, pongan atención, porque esto es importante. Volver al Padre también significa volver al pueblo del Padre. Volver a la familia del Padre. El abrazo del Padre despierta el querer, pero la fiesta con otros impulsa el hacer. ¿Pueden ver eso o no pueden ver eso? O sea, Dios produce el querer, como lo vimos hace un momento. Dios impulsa el hacer en ti, poniéndote en medio de un pueblo que va a celebrar a la par tuya, que se va a gozar contigo, que te va a impulsar a hacer cosas que le agradan a Él y que te va a ayudar a que no te regreses a comer con los cerdos.
Ahora, ojo. Congregarse, y esto lo digo para algunos, y los que algunos están aquí, esto va para ustedes, ¿sí? Congregarse no es solo asistir. Algunos asisten, pero no se congregan. Porque algunos asisten domingo a domingo, se sientan en la última fila y antes que digamos el amén ya están en el parqueo. O sea, porque de alguna manera ven el valor de la reunión, pero no están viendo el valor del pueblo. No están viendo el valor de la familia, no están viendo el valor de compartir. Así que congregarse no es solo asistir. Congregarse es abrir nuestras vidas, abrir nuestros corazones para compartir con otros. Y esta es una realidad que tú necesitas saber. La restauración espiritual se completa en comunidad. ¿Sí? Podemos llorar a solas con Dios, pero crecemos en Dios acompañados. Cuando otros, ¿saben cómo crecemos? Cuando otros nos hablan, cuando otros nos aman, cuando otros nos retan, cuando otros nos cuidan, cuando otros nos confrontan, cuando otros nos reprenden y nos regañan. Así es como crecemos. Y hay un texto famoso. Hay un texto, quizás el más común que usamos cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de congregarnos, ¿sí? Que nos enseña que congregarse es el primero, quizás uno de los primeros pasos prácticos para todos los que quieren crecer en Dios. Y el texto, les voy a dar un poquito de contexto. El texto está en Hebreos capítulo número 10, pero viene hablándonos y nos viene diciendo que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Y nos viene diciendo a nosotros que ahora que lo hagamos, ahora que tenemos libertad de entrar a su presencia. Y después de exhortarnos a acercarnos con un corazón sincero y porque tenemos la libertad, nos da esas instrucciones en el versículo 23. Una serie de exhortaciones que terminan con el llamado a congregarnos y que nos enseñan qué es lo que pasa cuando lo hacemos. Bien, versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y después sigue diciendo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, solo viendo estos pequeños versos, ¿qué pasa cuando nos congregamos? Primero, dice, en el versículo 24 decía, somos animados, somos exhortados, somos movidos hacia las buenas obras. Eso es lo primero que pasa. Somos animados hacia las buenas obras. El Señor nos mueve. Porque, ¿saben? Es bien fácil acomodarse cuando uno está solo y pensar que uno ya lo está haciendo bien, pero cuando uno se comienza a congregar, siempre hay más de algún atrevido que dice: mucha, ¿y si hacemos? Mucha, deberíamos de ir a servir, deberíamos de ir a dar, deberíamos de ir a predicar, deberíamos de orar más, siempre hay alguien que comienza a picarnos y siempre hay alguien que comienza a exhortarnos hacia las buenas obras. Siempre hay alguien que comienza a retarnos hagamos más. Y es bien fácil, uno, que yo no me rete a mí mismo, o dos, que cuando me rete a mí mismo, me diga a mí mismo todas las razones por qué la idea que acabo de tener es mala. Pero cuando estoy con otros, siempre hay alguien que tiene una idea loca, que ninguno de nosotros haríamos solos, pero nos picamos, ¿o no? Démosle, va, yo me pico, va, démosle, yo también me pico, va, bando, pues démosle. Y de repente ahí estamos haciendo locuras para Cristo. Entonces nos animamos hacia las buenas obras, es lo primero que pasa. Lo segundo que pasa es que somos exhortados en la fe. Somos exhortados en la fe. El versículo 25 dice: sino exhortándonos. Y es que cuando estamos solos y vienen momentos difíciles, es fácil perder la fe. ¿Dónde está Dios? Es que yo estaba orando y buscando al Señor y miren lo que me pasó. Es que si Dios y siempre, cuando estoy solo, esos pensamientos nos envuelven.
Yo tengo un dicho porque yo tiendo a sobrepensar las cosas. Entonces me inventé este dicho que decía: cuando le damos muchas vueltas a las cosas en la cabeza, las cosas que tenemos en la cabeza nos dan vueltas a nosotros. Pero cuando me estoy cayendo en ese ciclo y cuando me estoy quedando estancado ahí en el lodo, siempre el congregarnos, hay alguien que nos dice: no hombre, mano, pero mira lo que el Señor ha hecho. Ya te diste cuenta cómo el Señor obró aquí, y ya te diste cuenta cómo el Señor obró acá, y te recordás cuando pedimos por tal cosa y el Señor respondió. Y entonces nos exhortamos en la fe. No dejamos que la fe muera, que la fe caiga cuando estamos en grupo. Pero cuando estamos solos, no hay quien me recuerde lo que Dios hizo en mí y cómo Dios ha sido fiel hasta acá. Y si hasta aquí me trajo el Señor, no me va a dejar tirado. ¿Saben qué otra cosa pasa? Número 3. Nos mantenemos firmes y sin fluctuar. Nos mantenemos firmes en la fe. Y todo esto va de la mano. Cuando mi fe es exhortada, entonces yo me mantengo firme. De eso se trata todo el tema de la guerra espiritual. De eso se trata. O sea, Pablo nos escribe acerca de principados y potestades. ¿Para qué? Para que estemos firmes. Para eso nos lo escribe, para que estemos firmes. Y nos dice: hey, mantengámonos firmes, mantengámonos sin fluctuar. ¿Cómo? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Número 4, ¿saben? Cuando vienen días malos, somos motivados. Si alguno ha ido a algún grupo, si alguno pertenece a un grupo en casa o algo así, se van a dar cuenta que a veces uno llega, y esto pasaba todo el tiempo en nuestro grupo y me encantaba, porque mi grupo teníamos personas con 25 años de matrimonio y recién casados, ¿verdad? Y entonces de repente llegaba el recién casado y a medias se descosía. Es que ya no lo soporto, ¿verdad? Tal vez estoy exagerando un poquito, pero pasó más de alguna vez. Y miren qué increíble era cuando de repente el que tenía 25 años de casados levantaba la mano y decía: a nosotros nos pasó lo mismo. Tranquilo, van a estar bien. Yo sé que ahorita pareciera que el mundo se les vino abajo. Y miren, y el año 7 en todo matrimonio es complicado, y no se preocupen, sobreviven. Después viene el año 8 y es mejor, ¿verdad? Y ese tipo de cosas pasan. Pero cuando estamos ahí, somos motivados en medio de los días malos. ¿Y cómo somos motivados? Somos motivados, ¿por qué? Porque somos rodeados por testimonios. Número 5, somos rodeados por testimonios que alimentan la fe. Testimonios de cómo Dios ha obrado en otros, que ahora como de esa manera Dios puede obrar en nosotros. Y eso nos alimenta, y eso nos da ánimo y nos da esperanza. Y es que esto es lo que pasa: Dios usa personas imperfectas para fortalecer, para edificar y para restaurar a sus hijos. Ahora, ojo, congregarte no es un requisito religioso, no es un ritual semanal, no es una tradición familiar, no es un KPI espiritual, un marcador de rendimiento espiritual. ¿Cómo están tus KPIs? 50 de 50 semanas congregados. O sea, no es un... Congregarte es la fiesta a donde Dios te está llamando a entrar. Regresaste al hogar, ahora entra a la fiesta. Estás aquí en casa, ahora entra a la fiesta. Sí, estás en casa, nunca te fuiste, pero te alejaste un poquito, entra a la fiesta. Y es que el hermano mayor de la historia nos enseña o nos ilustra lo que pasa con algunos que se quedan en casa pero pierden una relación con el padre. Y dicen: yo quiero lo mismo que mi hermano, quiero mi herencia sin mi padre. Señor, es que ni siquiera un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. O sea, yo quiero hacer mis cosas por mi cuenta, por mi lado, sin ti, usando tus bendiciones. Bien, él tenía casa, él tenía la proximidad, él tenía la obediencia, pero no la comunión. Pero no tenía una relación. Él quería los beneficios del Padre, pero no al Padre, ni a la familia del Padre. ¿Y qué hace el Padre con él? Lo mismo que hace con su hermano: entra a la fiesta. Más sale a rogarle y le dice: por favor, entra a la fiesta. Compartí con tu hermano, compartí la mesa, compartí con su gente, compartí la fiesta. Porque el Padre le muestra al mayor
y el menor, que una buena parte de la vida que Él quiere para nosotros se da cuando nos reunimos con otros. Y me encanta esta historia, porque la instrucción es la misma para el que estaba lejos como para el que estaba cerca. La instrucción es exactamente la misma. ¿Y cuál es la instrucción? Entren a la fiesta, compartan con el pueblo, gócense, siéntense a la mesa, partan el pan, siéntense a la mesa, abran sus corazones. Así que, si tu resolución de año nuevo es regresar a Dios, es conocer a Dios, es recobrar la pasión con Dios, es crecer en Dios, ¿qué debo hacer? Paso número 1, regresa los domingos. No se los va a complicar. Sin complicaciones, hazlo práctico, hazlo esperanzador, hazlo alcanzable. Tal vez ya estás aquí, pues regresa a un grupo en casa, a un lugar donde puedes compartir con otros. Si quieres crecer con Dios, el paso número 1 no es comienza a leer más. El paso número 1 no es servir más, no es orar más. Esas son las próximas semanas. Es el paso 2, 3 y 4. Sí, solo para que sepan. El paso número 1 es regresar a la casa del Señor y participar de la fiesta semanal. Ese es el primer paso. ¿Sí? Comienza por congregarte consistentemente. No tiene que ser perfecto. O sea, ¿te puedes ir a la playa algún fin de semana? Sí. O sea, solo vuelve y comparte con otros que también están buscando de Dios. Porque cuando te congregas, Dios te habla. Porque cuando te congregas, Dios consuela. Porque cuando te congregas, Dios alinea tu corazón con el de su pueblo y con el suyo. Cuando estás con otros, Dios lo usa para despertarte y te prepara para el hacer, que vamos a hablar las próximas semanas. Congregarte es el medio de gracia número 1 para quien quiere regresar. Así que Dios, nuestro Padre, sigue diciéndote a ti y a mí y a todos nosotros hoy lo mismo que le dijo al hijo pródigo, al hijo menor o al hijo mayor. Yo creo que es la parábola de los hijos pródigos, no solo de el hijo pródigo. Sí, le sigue diciendo lo mismo que les dijo a ellos, y simplemente es esto: entra. Para el que se fue lejos, entra. Para el que el que siente vergüenza, cansancio o indiferencia, entra. Para el que se quedó pero perdió el gozo y la pasión, entra. Para el que quiere crecer, caminar y avanzar más con Dios, entra. Es la misma instrucción para todos. Y no debería ser el congregarse una carga, una obligación. Es una fiesta. Es entra a la fiesta, entra donde esté el pueblo celebrando. Porque a veces creemos que es una obligación espiritual, algo que tenemos que hacer. Y sin duda ahí hay una parte de disciplina. Es una de las disciplinas espirituales, por supuesto que sí. Pero yo quiero que lo veas de manera distinta. Congregarte es la manera en que el Padre te vuelve a poner en la mesa con su pueblo, en su casa, bajo su voz, para encontrar su gozo. No es un requisito para ganar su amor, sino la forma en la que Él te reconstruye, te edifica y te hace creer, que te hace crecer. Así que si quieres caminar con Dios este año, si quieres crecer en Dios este año, si quieres regresar, si quieres recuperar el gozo, otra vez el primer paso no es complicado. Vuelve a la casa de tu Padre. Haz de congregarte un ritmo sagrado. Haz espacio para la fiesta semanal que Dios ha preparado para ti, porque aquí, en este pueblo, aquí, en esta mesa, aquí, en esta adoración, en esta palabra, Dios alimenta tu querer y fortalece tu hacer conforme a su buena voluntad. Así que ahí donde estás, pongámonos de pie. Si puedes hacerlo cómodamente, vamos a orar. Y vamos a hacer dos cosas el día de hoy. Vamos a orar, vamos a dedicar este año sin duda.
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Que afine nuestros quereres, por así decir, de nuestras metas y de nuestras resoluciones. Que nos ayude con el hacer. Vamos a dedicarle este año. Y después vamos a cantar. Y vamos a cantar una canción que algunos quizás cuando le hemos cantado me dicen: pastor, esa canción no es muy de adoración para que la cantemos. Sí lo es, porque es un reconocer que lo que verdaderamente necesitamos Él lo tiene que hacer, porque nosotros no lo podemos crear nosotros mismos. Así que es una canción que le voy a decir: Señor, quiero entregarte mis sueños, quiero entregarte mi voluntad, y te quiero pedir que tú hagas en mí lo que solo tú puedes hacer en mí, que es hacer que yo me enamore más de ti. Así que Padre, gracias, gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por un nuevo año. Gracias que podemos hoy pararnos aquí y decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el año que pasó, por las buenas, por las malas, Señor. Gracias por las fáciles y las difíciles. Gracias por las victorias y los fracasos. Gracias, Señor. Reconocemos cada una de esas cosas como un acto de tu gracia, de tu gloria y de tu misericordia, mi Dios. Y hoy ponemos delante de ti este 2026, Señor. Padre, ya vimos que eres tú el que da el querer. Ya vimos que eres tú el que da el hacer, Señor. Heme aquí. Dile al Señor: Señor, heme aquí. Pon tus deseos en mi corazón. Pon tus anhelos en mi corazón. Despierta en mí el querer. Despierta en mí el anhelar más de ti, Señor. Padre, aquí estamos, imperfectamente, pero aquí estamos, Señor. Despierta tú en nosotros el querer. Trabaja tú en nuestros corazones. Transforma tú aquel lugar que solo tú puedes tocar, mi Dios, para que entonces nuestras metas y nuestros planes y nuestras resoluciones, Señor, sean cosas que me ayuden a amarte más a ti, amar más a nuestro prójimo y darte a ti la gloria. Señor, despierta en nosotros el querer. Y después, Señor, alimenta por medio de nuestra comunidad, Señor, el hacer. Ponnos en el camino del hacer, para que podamos entonces de verdad que este sea un año donde nos acercamos más a ti, crecemos más en ti, renovamos nuestro gozo por ti, o simplemente regresamos a ti. Da tú el querer, da tú el hacer, mi Dios. Hoy ponemos delante de ti nuestros sueños. Hoy ponemos delante de ti nuestra voluntad. Hoy te entregamos nuestros corazones y te decimos: haz tú en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Enamóranos más de ti este año, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y antes de que cantemos, yo te quiero invitar. Si tú veniste y quizás eras el hijo menor, te fuiste lejos y estás regresando, bienvenido. Aquí nadie te va a juzgar, pero queremos acompañarte. Y si tú estás regresando y tal vez tu corazón estaba lejos, aunque tu cuerpo estuviera acá, y estás regresando, queremos orar contigo, queremos acompañarte en este proceso. Y si te animas a hacerlo, aquí van a ver algunos de nuestros líderes para orar contigo. Aquí van a ver algunos de nuestros ancianos o nuestros servidores para acompañarte en ese proceso. Y por qué no, darte la bienvenida de regreso a la casa de tu Padre. Y todos los demás vamos a cantar y vamos a decirle esto al Señor.